¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, el Taller del Richard. Qué bueno es tenerte del otro lado. Este es un canal sin malas palabras, un canal para la familia, un canal apto para todo público. Bueno, en este video quería hablarles sobre campos magnéticos. En realidad iba a ser dedicado a los capacitores, pero para que entender bien qué es un capacitor y cómo funciona, tenemos que saber qué es la corriente eléctrica. Y para entender qué es la corriente eléctrica, cómo se genera, tenemos que conocer de campos magnéticos. Y para conocer de campos magnéticos, tenemos que saber el origen de las cosas, el átomo. Así que bueno, una cosa va llevando a la otra para poder ir juntos entendiendo los conceptos básicos sobre electrónica, sobre los componentes. Porque es muy fácil hablar por hablar. Bueno, por ahí he visto, no sé, videos que arman gente sobre algunos proyectos y describen los materiales, pero sin tener ni idea de lo que están hablando. Compararon un capacitor que era más o menos, que era como una resistencia. Ustedes saben, ¿cómo ustedes saben? Bueno, este canal está justamente para que aprendamos a fondo los conceptos, porque una vez que uno entiende el concepto de cada cosa, puede ir entendiendo el funcionamiento. Eso es muy importante. Y bueno, vamos a arrancar hoy hablando de cuál es la partícula más pequeña del universo. El origen de toda la materia, que es el átomo. El átomo se define como la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Bueno, decíamos que no es posible dividir mediante procesos químicos, pero cuidado, ojo, que sí se podría dividir mediante procesos físicos, como así hicieron la bomba atómica, ¿no? El átomo está compuesto por un núcleo central en el que tiene otras partículas más pequeñas llamadas neutrones, que son sin carga pero con masa, y tienen protones también en el núcleo que tienen carga eléctrica positiva, y alrededor de este núcleo giran otras partículas que se llaman electrones, que son con carga negativa. Es como si fuera nuestro sistema solar y el Sol fuera el núcleo y cada planeta serían los electrones que giran. Los átomos son las partículas que a partir de las cuales se construyen todas las sustancias, o sea, lo que son las moléculas son agrupaciones de átomos, ¿no? Si nos remontamos un poquito a la historia, porque tampoco quiero ahondar en esto, en lo que es átomos, sino ir pasando a lo que es el campo magnético, ¿no? A muchos se preguntarán, ¿y quién fue el que descubrió el átomo? Bueno, la historia nos dice que 450 años antes de Cristo, Demócrito fue el primero en afirmar que la materia está compuesta por átomos y que estos eran indivisibles. Increíble, ¿no? Él estaba interesado en el descubrimiento de los primeros principios, esas sustancias a las que todas las sustancias posteriores podrían reducirse esencialmente. Pero otros pensadores anteriores sugirieron cosas tales como que el agua, el aire y el fuego eran las primeras sustancias, ¿no? Demócrito supuso que toda la materia está compuesta por partículas sólidas, indivisibles e invisibles al ojo humano, llamadas átomos.
Por eso podríamos decir que fue el primero que habló del átomo como tal. Por eso es considerado por muchos como la persona que descubrió el átomo. Bueno, y hablábamos que en el átomo los electrones que circulan alrededor del núcleo a alta velocidad tienen una carga eléctrica negativa, ¿no? A esos electrones en movimiento se los considera como corriente eléctrica. Y vamos a hablar un poco de campos magnéticos. Primero vamos a decir la definición del campo magnético, ¿no? Porque el magnetismo, el campo magnético está presente en todos, en la naturaleza. La Tierra misma tiene un campo magnético. Y un campo magnético, según la definición, es un campo invisible que se produce por cargas eléctricas en movimiento y ejerce una fuerza sobre sustancias sensibles al magnetismo. Es un campo vectorial que tiene dirección y tiene sentido y que se propaga incluso en el vacío. Los polos de un campo magnético se orientan en direcciones norte y sur y la fuerza del campo depende de la fuerza del imán que lo crea. Bueno, otra definición de campo magnético nos dice que un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica, que son muchas cargas en movimiento. Siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos. Bueno, no quiero aburrir demasiado con tantos conceptos, pero bueno, vamos a ver en la práctica sobre cómo esto es un imán, ¿no? Un imán, un parlante. Acá ven un parlante y acá tiene el imán, ¿no? Y acá tenemos otro imán. Es para mostrarles que todos los imanes tienen dos polos. Un polo norte y un polo sur. Podemos decir un polo positivo y un polo negativo. El polo norte con el sur se atraen. Los dos polos opuestos, como dice la frase, los dos polos opuestos se atraen. O sea, ¿ven? Se atraen. Solos. Uno lo acerca, lentamente te va llevando. Pero si yo lo doy vuelta y pongo el mismo polo, se repelen. No me deja, ¿ves? Se vuelve para atrás. En cambio, si lo doy vuelta, ahí sí se atrae. O sea que acá hay dos polos. Un polo y otro polo. Son opuestos. Entre sí se atraen, pero iguales se repelen. Esto es un imán. Hay una piedra natural que se llama magnetita, que es una piedra que tiene imán propio. También está el neodimo. Y después hay imanes artificiales, bueno, que generan esto. Este imán natural es el que se utiliza para un parlante. O sea que alrededor de esto, acá en el medio hay un campo magnético. Hay un campo magnético, o sea que si acá le acercamos la punta del destornillador, se pega. Punta del destornillador se pega, ¿ves? Acá en el medio tenemos un campo magnético, ¿ok? Ya que está, le voy a explicar cómo funciona un parlante, ¿no? Pero para lo cual vamos a hablar de corriente eléctrica, ¿no? Este es el campo magnético, pongámosle natural. También se puede hacer un campo magnético en forma artificial, enrollando un bobinado de cobre alrededor de un material magnético, que puede ser algún material como ferroso, un pedazo de hierro, enrollándole cobre, lo sometemos a una corriente eléctrica y se genera un campo magnético y un imán y atrae las cosas. Eso se utiliza mucho como ese principio de magnetismo que atrae
una parte metálica atrae la otra por el propio imán, por el imán que se crea por esa corriente, es el que utilizan los relays, que hacen mover, digamos, una paletita que conecta o desconecta un circuito. También los porteros eléctricos para abrir la puerta, en el momento que uno pulsa ese botón, se produce un electroimán que hace mover el pestillo de la puerta y lo deja entrar a la persona. ¿Ok? Esas son las ventajas de la utilización práctica del magnetismo, de las cosas magnéticas. Amigos, muchas gracias por ver este video. Compártanlo, suscríbanse a mi canal y esténse atentos a nuevos videos que voy a ir lanzando en estos días con nuevos conceptos para que compartamos y aprendamos juntos. Muchas gracias.